Voy a estar un poco sin la cámara porque mi conexión está un poco inestable. Cualquier cosa No que te no se logre preocupes. escuchar, me levantan la mano. Bien, voy a partir. Primero que nada, agradecer a Sofía que me invitó en esta oportunidad. El año pasado también, bueno, y el antepasado también tuve la oportunidad de exponer este proyecto de práctica con los compañeros de psicología organizacional y también con los compañeros de psicología jurídica. Voy a comentar un poquito cómo fue mi experiencia trabajando en un centro de justicia juvenil, lo que muchos conocemos, el CENAME, el famoso CENAME, que está en un periodo de transición en estos momentos y bueno, tuve la oportunidad de poder hacer mi práctica profesional en esta institución en el marco de la ley 20.084, que me imagino como lo pueden ver a lo mejor en psicología jurídica, tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente. Entonces, vamos a partir un poco contextualizando lo mismo. Sename funciona como un organismo institucional dependiente del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se encuentra actualmente en transición, como les comenté recién. Ahora está dividido por una parte a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que conocen como Mejor Niñez, que es, eso corresponde a todo lo que tiene que ver con el ámbito de protección. Ya, cuando hablamos de Sename ya no hablamos del ámbito de proteccional, hablamos de mejor niñez. Y aún existe el Sename en todo lo que tiene que ver con responsabilidad penal adolescente. Ya, cuando hablamos de responsabilidad penal adolescente, nos hablamos de jóvenes que son imputados o condenados mayores de 14 años de edad que responden ante la ley. Sename está por desaparecer ya. Se está implementando ya en la macrozona norte, tanto en la sur como ahora este año en el centro. Le quedan unos par de meses nomás de operación y pasa a llamarse el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ya dependiente netamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Yo aún no alcancé a hacer mi práctica en Sename como tal. El centro particular, la dependencia donde yo realicé mi práctica profesional es el Centro de Internación Provisoria, tiene que ver con investigación, y el Centro de Régimen Cerrado de Limache, que tiene que ver con adolescentes condenados. Este centro se encarga de atender a los jóvenes que deben quedar privados de libertad, que están entre 14 y 17 años en el marco de la ley de LRPA. Atiende a jóvenes que deben cumplir las medidas cautelares y sanciones derivadas o designadas por la justicia y les tiene el deber de que sus funcionarios les entreguen herramientas para la reinserción social. Pero cuando hablamos de herramientas de reinserción social, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de nivelación escolar, podemos hablar de herramientas para la inserción laboral, pero cuando también tenemos una población bastante compleja, si más se podrán imaginar, cada característica de cada usuario requiere distinta personalización para poder eh, aproximar a un joven a la posible reinserción. Más o menos es un centro que, como pueden ver, es bastante panóptico, si hablamos en términos Foucaultianos, dado que está resguardado por Gendarmería de Chile, pero ellos, quienes atienden a los jóvenes, son funcionarios netamente del Servicio Nacional de Menores. Por lo tanto, este centro está dividido en 12 casas y una UCIP. Una UCIP corresponde a un centro de salud donde se atiende a los jóvenes, se hacen las derivaciones a PAI de drogas, si es necesario. Opera un PAI de drogas, no sé si alguien lo ha escuchado alguna vez, que es un programa ambulatorio intensivo, que tiene que ver con desintoxicar, atender los casos de consumo problemático de sustancias y también hacer las derivaciones eh, correspondientes a unidades de psiquiatría o quienes lo correspondan. Y esta división de casas tiene un sentido, tiene que ver con las características de nivel de criminología de cada joven. Cada sujeto, cada joven tiene un distinto perfil, algunos son más primerizos, algunos tienen sus primeros inicios en todo lo que tiene que ver con el delito como tal,
y otros tienen una trayectoria, una característica del delito un poco más compleja, por lo tanto, por convivencia, por estrategia, esa separación está a cargo de un equipo técnico que va eh, elaborando las estrategias de cómo se va distribuyendo la población. Entonces, los jóvenes deben asegurar el acceso a educación. Dentro del colegio existe o sea, dentro del centro existe un colegio que opera, que se encarga de la nivelación escolar. Em, También hay un equipo educativo detrás, el equipo de salud que les comentaba a cargo de la unidad de la UCIP y también un equipo psicosocial, que es aquí donde se ubica el psicólogo. El psicólogo trabaja en conjunto con otros profesionales, pero particularmente con trabajadores sociales donde conforman las duplas psicosociales, las mismas que se encargan de los casos, que atiendan a los jóvenes, que tienen coordinación con los tribunales, que tienen coordinación también con los programas ambulatorios, que tienen coordinación con la familia, etcétera. Dentro de la práctica, también pudimos ver, porque yo hice mi práctica en conjunto con un compañero de otra universidad, que hay distintas características de población de los jóvenes. Como les comentaba recién, lo que afecta a los jóvenes generalmente y se debe trabajar en ellos es en el manejo de afectos y emociones, manejo de la ira, manejo de ansiedad, los efectos de la prisionización, consumo problemático, escolaridad, trastornos, víctima, victimario de distintos tipos de abusos, el entorno medioambiental negativo también que se encuentran sumergidos desde temprana edad, sujetos con fallas ambientales tempranas también, si lo vemos desde un término más psicoanalítico, y la violencia que existe en el contexto o en el entorno donde se encuentran los jóvenes o los niños, niñas o adolescentes. Estos niños generalmente presencian violencia desde muy temprana edad y la van normalizando, van internalizando ese fenómeno también y claro, eso lo llevan a su día a día y lo traducen en una contracultura que es parte del contexto de supervivencia en el cual tienen. Por lo tanto, ellos normalizan a lo mejor algunas cosas que para las personas no son normales, como el delito, como un trabajo, como algo que es sobre supervivencia o algo que no ven a lo mejor que hace mal a quien me rodea. Y es eso lo que este centro o este tipo de organizaciones debe trabajar. Algo que notamos también fue que dentro de las características de los funcionarios, al ser una institución que está en una transición, hay bastante desesperanza, dado que muchos jóvenes también, una vez que están en este circuito, que se inician en protección, en infancia, en mejor niñez ahora, llegan muchos a cometer delitos, llegan a este sistema y una vez que llegan a este sistema, eh, lamentablemente hay una poca o una baja tasa de reinserción también. Una vez que vuelven a reintegrarse a la sociedad, reinciden el delito, cumplen la mayoría de edad y terminan con una condena o con una causa de mayores de edad. Por lo tanto, hay una bastante desesperanza con respecto a si funcionan estas instituciones o no. Hay mucho que hacer. La tolerancia a la frustración también de los mismos funcionarios, que a veces se caen las intervenciones, que a veces por una descompensación de un joven debe cambiarse la estrategia. Ellos son acompañados por educadores de trato directo también, que están en constante acompañamiento en las casas con los jóvenes, que son cuidadores, se encargan de atender a los jóvenes, de notificar si ocurre algo, porque como les dije recién, Gendarmería de Chile, si bien se encarga de resguardar el perímetro del centro, no puede intervenir directamente si hay un enfrentamiento o algo. La primera línea es el educador de trato directo que está conformado por profesionales del área social, que podrían ser trabajadores sociales, también podrían ser psicólogos, profesores, etcétera, que se capacitan para poder trabajar en estos contextos de alta complejidad. Por lo tanto, hay una excesiva carga laboral, dado que muchos educadores a veces por exposición a riesgos psicosociales deben restarse de eh, hacer los turnos, este sistema de turnos como con regularidad. Por lo tanto, hay muchas licencias, hay una falta de dotación ahí y eso también afecta al sistema como tal. Bueno, y el ambiente que, como saben ustedes, como podemos percibir también necesita mucha contención, mucha estrategia, porque es una población bastante compleja.
Nuestra propuesta de práctica profesional que se llevó a cabo consistió en un taller de gestión emocional. El levantamiento o la necesidad que tuvo Senama en ese momento de poder contar con alumnos en práctica era poder reforzar normas de convivencia, poder reforzar el manejo de la ira, dado que en los últimos años las características del delito de los jóvenes no han sido netamente los robos, robos con violencia o robos como tal, sino que también va ligado mucho tema de bandas, ¿no? Ligadas al narco. Por lo tanto, ha habido mucho conflicto entre bandas criminales también. Por lo tanto, a veces jóvenes que ni se conocen tienen conflictos solamente por representar una lealtad. Por lo tanto, la convivencia entre los jóvenes, realizar actividades educativas, actividades deportivas, se ha visto limitada porque no se pueden juntar. Por lo tanto, una de las necesidades que urge fue que se pudiese trabajar el ámbito emocional, la identificación emocional y poder reforzar las herramientas que tienen los jóvenes que evidentemente presentan algunas carencias. Por lo tanto, una de las propuestas que se realizó fue un taller en cada casa, en cada una de las 12 casas, de 4 a 5 sesiones teórico-prácticas de aproximadamente 30 a 40 minutos con actividades de contenido ligadas a herramientas de autorregulación emocional. Cada una consistió en 4 sesiones que, como pueden ver en las fotos de la derecha, consistió en actividades, en poder hacer un reconocimiento emocional, se le presentó el abanico de emociones también, y ellos iban expresando por medio de la pintura una técnica llamada dripping en un papel, en un lienzo negro, y ellos iban expresando lo que iban sintiendo, cómo se sentían en el lugar, en torno, y eso lo iban asignando un color. Y entonces, bueno, este dripping, estos fueron 12 cuadros aproximadamente que los jóvenes hicieron, y le iban dando significación en cada uno. En el cuadro que pueden ver ahí, que es como el que más llamó la atención, ha llamado la atención en todos lados, que muchos jóvenes representaron, por ejemplo, el color blanco como esperanza, el negro como, bueno, entre las palabras que ellos ocupan dentro de su izquierda, desesperanza, miedo a la muerte también. Algunos colores estaban asociados a los efectos de las drogas y ellos representaban eso como si fuese su mente. Así que funcionó como algo para poder nosotros tener una aproximación de su estado emocional y su estado psicológico también. También se aplicaron algunas actividades como violentómetros, técnicas de regulación emocional como el FT tapping, que consiste un circuito que tiene que ver con apuntar los puntos de dígito puntura para poder regular las emociones. Consiste en aproximadamente 8 pasos, que es la imagen que se ve ahí un poquito borrosa, pero consisten en unos masajes o golpecitos que parten desde el punto de la mano, que se llama punto karate, y siguen un circuito que finalmente, si se hace de manera correcta, identificando el problema, va reduciendo el nivel de estrés o el nivel de situación que se tenga que hacer un poco más amena, por así decirlo. Es una técnica que fue bien valorada, aunque por la falta de herramientas los jóvenes no la manejan muy bien, incluso algunos jóvenes la realizaron en tribunales. Y bueno, tiene un respaldo de la Asociación Americana de Psicología y de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, fue bien valorado y fue replicado con los jóvenes. También algunas presentaciones que tenían que ver con presentar escenarios donde se les presenta a los jóvenes una situación conflictiva y ellos tener que resolver con si eso es bueno, malo o insatisfactorio. Y ahí ellos mismos, por medio de sus relatos, se les enseñó un poco de las consecuencias, de cómo eso repercute emocionalmente, repercute al entorno, entre otras actividades, y compartir con los jóvenes también si fueron identificando algunos levantamientos de necesidades, como la necesidad de talleres que tuviesen que ver con consumo de droga, también con atenciones psicológicas particulares, y ahí fueron surgiendo también muchas intervenciones que complementaron la práctica, como trabajar con funcionarios, también en intervención en crisis, a veces resolver algunos conflictos, problemas, conectarse a reuniones de análisis de casos, ver comités de disciplina, entre otras cosas que estas intervenciones
fueron un insumo para poder dirigir el programa o la intervención de cada joven. En torno a, bueno, una vez finalizada la práctica profesional, el área organizacional de la facultad, o sea, de la carrera de Viña del Mar, las profesoras Andrés Cuadrito y Cintia Segovia, que no sé si ustedes las conocen, probablemente sí, se adjudicaron un proyecto de vinculación con el medio inspirado en el trabajo que se hizo en CIPSRC Limache, donde se unieron carreras de Derecho y Terapia Ocupacional. Se llevó a cabo el primer semestre de 2023 con sus compañeros o ya ex compañeros de quinto año y tuvo como foco atender o seguir trabajando en las necesidades de los jóvenes y los funcionarios del CIPSRC Limache. Entonces, compañeros del curso de diagnóstico de intervención psicosocial, sí, fueron al centro y trabajaron con los jóvenes, siguieron trabajando en el abordaje emocional, se metieron un poco en el apresto laboral, las estrategias de inserción y manejo y resolución de conflictos. Y para funcionarios también realizaron capacitaciones como autocuidado, hábitos y rutinas saludables, trabajo en equipo y habilidades comunicativas. Ahí hay algunas imágenes de lo que realizaron sus compañeros, entre esos un seminario que se realizó en mayo de 2023, y también se realizó una premiación para funcionarios en el Parque Cultural de Valparaíso y una premiación para jóvenes en el centro como tal. Si pueden ver ahí, los jóvenes estaban separados ahí en la última imagen, porque no se podían juntar todos, así que se tuvo que realizar por módulo esa entrega de certificación. Pero es algo que les sirvió a los jóvenes para el currículum. Así que fue muy, muy bueno el trabajo que realizaron sus compañeros de quinto de la generación 2023. Bueno, tomando en cuenta todo esto, uno de los aportes que tiene la formación profesional de la carrera como tal de la Universidad Andrés Bello es que a partir de la formación profesional te encuentras habilitado para desempeñarte y realizar intervenciones individuales y grupales en este tipo de contextos como lo es el privativo de libertad, que es bastante potente, es bastante power trabajar con estos jóvenes. Y bueno, las competencias que te entrega la universidad son parte del perfil de egreso de la carrera. Yo considero que las actividades prácticas, las instancias prácticas, son sumamente necesarias desde más o menos desde los inicios de la carrera y es bueno que lo sigan fomentando. La orientación psicoanalítica de la carrera permite también que el psicólogo elabore estrategias, hipótesis en la instancia de análisis de casos, elaboración de diagnóstico y planes de intervención clínica con los jóvenes de CIPSRC Limache y en otros contextos también, o sea, en un PLE, en un semicerrado o en cualquier programa que tenga que ver con protección, es necesario manejar este tipo de teorías o hipótesis que tengan que ver con la infancia para poder realizar una aproximación diagnóstica mucho más efectiva y mucho más potente. Y la elaboración de diagnóstico de intervención en distintas áreas de la psicología. Si pueden ver, como pueden ver, esta práctica partió bastante jurídica, porque estaba en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero también trabajamos con el área organizacional y también tiene muchas nociones como psicoeducativas del área educacional también. Por lo tanto, y además de ser una intervención social, por lo tanto, es bastante transversal la práctica. Siempre debe estar uno preparado para trabajar en distintas áreas, ya que se entrecruzan al final todas las áreas que conocemos, la educacional, la social, la jurídica, la organizacional, entre otras. Sí, bueno, y el trabajo en equipo multidisciplinar, el trabajo con trabajadores sociales, con terapeutas ocupacionales, con profesores. Es bueno también desde el ejercicio de la psicología también realizar aportes y trabajar en conjunto para poder dirigir intervenciones más efectivas. Aquí les dejo también un código QR, dos códigos QR que tienen que ver con la noticia de la de la práctica profesional, del trabajo del proyecto de vinculación como el medio, como tal, para que puedan conocer, a lo mejor les puede servir un poco para conocer en qué consiste el trabajo, repasar qué es lo que se hace en Sename o lo que se hará en un nuevo servicio, y también cómo la universidad pudo llevar a cabo esto, invitando profesionales también, y realizando este proyecto que fue bastante potente y necesario también para nuestra carrera. Así que eso, muchas gracias por la atención. Ahí están mis correos
si me pueden contactar con alguna duda. Y nada, agradecer también la instancia y mucho éxito. También me pueden hacer preguntas ahora si es que hay tiempo. En virtud del tiempo, lo dejo a disposición de vuestros profesores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo y por participar y aceptar también nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos ahí. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer. Pero dicen que no funciona el QR. O por último, mira, si puedes en algún momento mandarme el documento, porque yo igual lo intenté escanear y parece que tenía como un cierto tiempo. Si me A lo puedes mejor mandar, caducó. Mm, claro, eso parece. Si me puedes mandar el proyecto, yo lo puedo compartir, también lo compartimos con los chicos. Ya, les voy a mandar el link entonces. ¿Ya? Ah, ya, súper, Para mándamelo. que lo puedan compartir. O, bueno, esta PPT se las comparto igual para que la tengan a disposición. Eh, y bueno, ahí reemplazamos los QR por el link. Ya, súper. Ya, gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Ya, chicos, preguntas antes de que Jorge se vaya, no sé si será activa. Aprovechen antes de que no puedan hacer ninguna pregunta. Tiene el micrófono apagado, Erika. Sí, sí, yo, o sea, si quieres, yo trato de hacer preguntas para que después les sirvan para el trabajo, pero si ellos tratan de hacer preguntas porque después van a querer saber más y no vamos a tener al expositor. Jorge, pero mira, igual como en el caso de Sofía, trabajar en el CRC, en el CHRC, es algo bastante difícil, no es tan fácil ingresar a este centro. Lo digo yo porque tuve vínculos con ellos hace un tiempo atrás. Em, Y yo creo que ahí hay como dos desafíos que quizás podrías contarnos un poquito más. ¿Cómo se da el proceso de vinculación con otros servicios? Ya, porque ellos trabajan con otros programas que van a prestar servicios, el tema de adicciones, etcétera, en donde los psicólogos hay Bien. que tener contacto con la red, no solamente los trabajadores sociales, porque trabajan en dupla. Y lo otro, que en todos estos programas hay tanto por hacer. Si tú pudieras como comentarle a los compañeros que si alguien llegara a hacer práctica a este lugar, ¿cuáles serían como las temáticas que crees tú serían interesantes profundizar? Eso. Ya. Sí, primero que nada, es un desafío tremendo llegar a estos centros, dado que eh, hay bastante también algunas dudas con respecto a cómo va a ser la adherencia de los jóvenes a las intervenciones. Los jóvenes son muy gananciales también, siempre van a querer participar de las intervenciones si uno está dispuesto también a poder llevarles algo, un regalito o algo, y uno debe explicarles también que es parte de su proceso de plan de intervención que ellos adhieran a este tipo de intervenciones. Ahora, al ser jóvenes, a uno lo ven joven también, y claro, te prueban un poco también. Entonces, uno va insertándose o adquiriendo experiencia de los profesionales que son más veteranos en él. Con los mismos profesionales de intervención clínica, que son los psicólogos, con las duplas psicosociales. Ellos también nos realizaron acompañamiento, nos iban dando tips, nos iban también orientando en cómo tratar a los jóvenes. El uso muy cuidadoso del lenguaje también, hay que verlo. También la vestimenta, es todo un tema, es todo lo que se debe uno preparar también para poder tener una intervención como corresponde. También, como me comentabas, claro, uno como practicante no tiene vínculo directo con la red, ¿cierto? Ya eso es cuando ya trabajas como funcionario de por sí. Pero sí el trabajo coordinado con las duplas, para ver en qué situación se encuentra el joven, si está con algún riesgo suicida.
Eso permite también poder personalizar, poder trabajar también con el joven, algunas temáticas y ir viendo cómo se va dando el vínculo. A medida que van trabajando contigo, que te van conociendo, valoran harto el trabajo de los profesionales y los conocimientos. Así que eso por una parte. Yo tuve la oportunidad de trabajar como funcionario, como un reemplazo, pero no en CIPS-RC, sino que en semicerrado. Y ahí sí trabajé directamente con los países de droga, trabajé con los programas de libertad especial también, y ahí tienes más autonomía de poder realizar o liderar una intervención, realizar coordinaciones en red. Y ahí, claro, ya eres encargado de los casos también junto con los trabajadores sociales, por lo tanto puedes dirigir, tener un poco más de autonomía con respecto a poder acompañar a un joven a una unidad de salud, acompañarlo en un programa de salud mental, derivarlo a un programa de salud mental si es necesario, realizar algunos tests como el test de Ocacha para poder, o el test de Columbia, que es el que se está aplicando para poder ver cuál es el nivel de riesgo, suicida, si en el caso de que haya, hay más autonomía. Pero cuando estás de practicante, sí es bueno coordinar con los profesionales que tienen más experiencia y ir elaborando intervenciones más efectivas. Así que más o menos se trata de eso. Eh, pero claro, hay que tirarse a la piscina y ir aprendiendo de los que saben más también y uno poner en práctica eso. No todas las intervenciones van a ser a lo mejor 100% efectivas, pero ya teniendo una aproximación, ya puedes trabajar con los jóvenes y ir avanzando. No sé si eso puede responder su pregunta. Súper. Sí, súper. Es un poco para que los chicos vayan entendiendo, porque además hasta ingresar a la parte que tú estuviste, que partiste en el cerrado, uno no puede ingresar celulares, nada, hay un montón de restricciones. Entonces, Exacto. trabajar en ese contexto también implica cierta fortaleza en la persona del terapeuta. Y que eso también es importante, que cuando se pide experiencia laboral previa para trabajar en estos contextos, tiene que ver con que ese es un espacio bastante demandante para la persona del terapeuta, además de las técnicas u otras herramientas que cada cual pueda tener. Así que eso, ¿no? Excelente. Muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Bien. A Gracias. propósito, quería agregar lo último con respecto al ingreso, ya que se me olvidó, se me fue un poquito mencionarlo. Como está resguardado por Gendarmería, es como un aeropuerto. Es como que em, te van evaluando que ingreses con elementos permitidos o no. En efecto, no se puede entrar por celular. Por lo tanto, es necesario el uso de bitácora. Ya todo es escribirlo a mano, todo es retener información, todo es percibir. Por lo tanto, como uno va viendo eso, que claro, tú te desprendes de todo. Entras con una chaqueta institucional y eso es todo, y uno que otro lápiz y un librito y los elementos que te dejen entrar, que estén permitidos, y ahí tienes que desenvolverte con los espacios. Si bien los espacios se dan, como hay problemas de convivencia entre los jóvenes, hay que elaborar estrategias donde no se junten, donde no se suban al techo. De hecho, como anécdota, una vez, justo, ya estábamos con sus compañeros de quinto, hay dos casas que se llevan muy mal generalmente, que es una casa que son jóvenes primerizos y una que no tanto, que es la casa 9 y la casa 10. Y en un momento a otro hicimos que los jóvenes se quedaran dentro de la casa y no en el patio. Y a los 5 minutos ocurre una contingencia, que es que los jóvenes de la casa 9 ingresan y estaban todos en el patio, saltaron en el techo y estaban ahí. Así que, bueno, ese tipo de cosas suceden también. Hay que estar preparados para que los jóvenes tengan alguna situación compleja. También tienen una actitud bastante disruptiva en algunas ocasiones, pero comprender que también son usuarios que se debe trabajar con ellos de manera personalizada, no todos a lo mejor tratarlos con respeto también, pero también comprender que las características de ellos son distintas y que cada intervención tiene una llegada distinta. Y eso se lleva a la clínica, se lleva en todos lados. Y eso es lo que quería aportar. Ya, gracias, Jorge. Oye, aquí en el chat preguntan que no les queda claro el tema del trabajo. El tema del trabajo es más que nada como nosotros, bueno, en mi sección al menos, yo hice un Excel para que ustedes se anotaran. Creo que están casi todos anotados, si no falta grupo, no me he metido a revisar.
pero a esos grupos le asignaremos uno de estos lugares de trabajo, la SOF, el servicio médico legal, la oficina de la mujer, aquí donde trabajó Jorge haciendo su práctica, le vamos a asignar uno de esos lugares y ustedes, en base a la información que le estamos entregando ahora, tienen que hacer un proyecto nuevo, del ámbito jurídico, obviamente. Quizá una modificación a lo que pudo ser, no sé, la SOFI, quizá como inventar, no sé, protocolos manuales, quizá hacer lo que hizo la Paula en el servicio médico legal, por ejemplo, como que fueron como más como reuniones, quizá, no sé, cosas así.